Saludos hermanos, bienvenidos a mi canal YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay, Centro Profesional de Estudios Astrológicos. Como primer punto, quería dar los buenos augurios del inicio del año cósmico, el equinoccio llevado adelante en el grado cero de Aries, que se dio hoy para Montevideo a las 6:39 de la mañana. Por ejemplo, para España a las 11:39, para Venezuela a las 5:39 y así sucesivamente en función de en qué parte de nuestra amada Gaia nos estaremos ubicados, ¿no? Muy bien. Por otra parte, doble felicitación porque muy tradicionalmente, y sobre todo en los países de Europa y en el mundo anglosajón, estas fechas, hoy, cuando el Sol entra en Aries, es el Día del Astrólogo. Aunque muchos lo festejan el 6 de enero, mucho más tradicionalmente y en muchos países de Europa es el Día del Astrólogo. Bien, porque es el inicio del año cósmico. Por ejemplo, la Fraternidad Rosacruz es conocido como Año Nuevo Rosacruz. Muy bien. Entonces, felicitaciones a todos y augurios de un año de conciencia. La conciencia nos lleva a la prosperidad, más que la prosperidad económica o material, sino la próspera experiencia de vida, la cual la astrología claramente nos muestra el camino. Este momento que hoy comenzamos es simplemente un nuevo ciclo cósmico, pero que se da para toda la humanidad, es decir, para todo nuestro planeta Tierra. Porque hay ciclos que son individuales, personales. Este ciclo del año nuevo cósmico está llevado adelante por el Sol al ingresar en el 0 grado de Aries. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una posición solar en nuestra carta y nosotros tenemos nuestro propio año. Si alguien tiene el Sol a 5 grados 47 minutos de Escorpio, cuando el Sol pase por los 5 grados 47 minutos de Escorpio, vivirá un nuevo ciclo, pero el particular, el individual, bajo la energía que él necesita renacer. Los ciclos son una oportunidad de renacer. Pero no solo el Sol tiene su ciclo, pero por supuesto que el Sol es fundamental. Porque, a ver, la Luna tiene su ciclo, pero son 28 días. Júpiter tiene su ciclo, son 12 años. Ya sea que pase por el 0 grado de Aries o que retorne en la posición que tú lo tienes en tu lugar de nacimiento. Es una nueva oportunidad para lo que cada ciclo representa. Igual pasa con Saturno, 29 años aproximadamente, Urano, 84 años, seguramente viviremos un ciclo de Urano, aunque de Saturno pudiéramos vivir 3. Debemos tomarlo como un ciclo. ¿Qué es un ciclo? El cierre, el fin para un nuevo comienzo. Pero lo fundamental de este proceso que hoy inicia y que inicia todos los años, lo maravilloso es que siempre habrá una nueva oportunidad, es que es el Sol. Y el Sol es la fuerza de vida, el logos, el espíritu de vida manifestado, que se manifiesta en nuestro sistema solar en el Sol, que se manifiesta en nuestra galaxia, en el centro de la galaxia, que se manifiesta en todas las galaxias y en todas las estrellas que son soles, que también nacen, viven su experiencia y llegan a su fin, como una supernova, por ejemplo, y dará inicio a nuevas estrellas o nuevos procesos de manifestación energética.
Pero también todo está conectado al centro de la galaxia, donde ahí también hay un punto energético donde emana la vida. Y nuestra mente no es capaz de percibirlo, ni siquiera de imaginarlo, pero seguramente hay infinitos millones de universos en los cuales hay un centro que lo sostiene todo. Esa energía que representa el sol en cada ser se ancla en el corazón. Pero no es el corazón físico. Es lo denominado en algunas corrientes esotéricas o de conocimiento el átomo nous, tu registro akáshico. Es decir, existencia tras existencia, tú vas cumpliendo ciclos. Una supernova no es el final de un sol, es el renacer de otro proceso. Y en el universo estamos llenos de ejemplos de esto. Tú renaces en cada existencia, pero tu esencia, que está representada por el sol, tu conciencia, tu experiencia, vuelve a renacer para continuar otro proceso. Por eso cuando naces tu posición solar es tan importante. Pero lo maravilloso es que cada año tienes una nueva oportunidad. Cuando el sol retoma a tu posición exacta de tu momento de nacimiento. Pero en astrología es muy importante lo global, es muy importante lo colectivo, porque toda la humanidad es un único cuerpo en evolución, en lo cual cada uno de nosotros somos una manifestación. Pero a la vez, como la parte pertenece al todo y el todo a la parte, cada uno de nosotros vamos tomando caminos que alimentamos al colectivo universal. El año cósmico, el 0 grado de Aries, no es un proceso individual, solo que alguien tenga el sol a grado 0,000 de Aries. Puede suceder. Y ahí sería también su proceso de renacimiento. Pero la humanidad renace a un nuevo ciclo cada año. Y aquí, cuando yo he manifestado en algunos videos esta expresión, algunos manifiestan, bueno, pero en Libra también se da un año. No es el mismo año cósmico. Y le voy a explicar por qué. Eso opera en las estaciones, pero las estaciones son diferentes, es decir, diferentes en los hemisferios. No es lo mismo el verano en el hemisferio norte que el verano en el hemisferio sur, ni tampoco el invierno. Es un proceso que debe darse como compensación física y la misma compensación de polaridad. Pero la polaridad es una esencia de vida y la creación se da por polaridad. Y el universo se manifiesta en los equilibrios de la polaridad. No existe vida sin el masculino y el femenino universal, que es el positivo y el negativo universal. No estamos hablando de sexo, aunque sí estamos hablando de sección, porque la palabra sexo quiere decir sección. Es decir, en la unidad de la conciencia divina no hay sexo, pero como lo explica el Vedanta, ¿verdad? Y la Cábala, por ejemplo, la primera manifestación es dividirse y manifestarse en la Trinidad Divina. Es decir, primero, la sección positiva o la sección masculina de la energía unificada y la sección femenina o negativa de la esencia unificada. La unificación, el potencial manifestado, empieza su proceso, como dice la Cábala, ¿verdad?, de densificarse para crear la vida y de allí el camino de retorno. No hay existencia sin movimiento de polaridad.
no hay vida, no hay nacimiento de vida sin el masculino uniéndose al femenino. En perfecto equilibrio. En perfecto equilibrio. Lo demás son distorsiones de la mente humana. Cuando comprendamos el equilibrio de las polaridades, como lo explican las diferentes leyes herméticas, en todas las leyes herméticas está la polaridad. Porque en la ley del mentalismo, que todo es mente, la mente es dual y siempre piensa mal y bien, positivo y negativo. Y el proceso es unificarla en un equilibrio para cohesionar el pensamiento y gobernarlo. La ley de correspondencia, como es arriba es abajo, es otra polaridad. La ley de ritmo, los dos extremos son parte de lo mismo y siempre va a fluctuar entre el positivo y el negativo, entre el ascenso y el descenso. La ley de generación, donde se genera la vida entre la comunión de las polaridades. Entonces, no existe movimiento de vida sin polaridad. Pero estas dos fuerzas tienen su función. La energía masculina, positiva, como polaridad, es la energía dadora, creadora, impulsora, enérgica, actuante. La energía femenina es la fértil, la que fertiliza la vida, pero pasiva, receptora. Una enorme mala interpretación de la mitología de Lilith hay ahí, cuando está hablando de estas polaridades. Pueden remitirse a un video donde yo doy un poco de idea sobre esta. El sexo es la unión de las dos polaridades para fusionarse en el ser íntegro. De allí sale el tantra, el kundalini, que por cierto, mal manejado, hace estragos en la conciencia del ser y su proceso de vida, porque puede quedar atrapado en instintos, pasiones y deseos, por desequilibrios en cuerpo mental y cuerpo astral. Pero esta polaridad existe en todo. En el magnetismo no puede existir magnetismo sin el positivo y el negativo. Y aquí entonces voy a hacer referencia a este aspecto, ¿no? Esta mecánica celeste, mecánico es movimiento, mecánica, no mecánica la que nosotros conocemos de la materia, porque la misma materia, la mecánica de la materia necesita una fuente energética para el movimiento, pero la mecánica celeste se da en todos los planos de la energía. Y este proceso se vive claramente en nuestro sistema solar y especialmente en nuestro planeta Tierra. La polaridad. Esto es importante, es la especie, es especial, es de especial entendimiento. Y esto lo comenzamos enseñando en nuestro curso inicial, básico, o de iniciación a la astrología, que vamos a comenzar el miércoles 14 de abril. Luego seguiremos, lo he comenzado así por petición de muchos participantes y de otros que tal vez tengan un poquito carencia del fundamento, que es la clave de la interpretación. Así que si están interesados en comenzar el curso, que va a ser miércoles 3 de la tarde, hora Uruguay, a partir del 14 de abril, luego seguiremos en forma ordenada el programa que se desarrolla con todas las técnicas conocidas astrológicas, tanto parte de técnicas medievales, parte de técnicas helénicas y por supuesto las técnicas modernas, todas las que yo de mi parte he comprobado que operan, por supuesto. Esta polaridad es extremadamente importante y eso hace la diferencia de por qué el año cósmico es en Aries y no hay un nuevo año cósmico en Libra. Eso es un proceso de estaciones debido a los equinoccios.
Pero el verdadero año cósmico se da en Aries. Nosotros vemos que la relación de nuestro planeta Tierra con la eclíptica, que es la línea central del zodíaco, ¿sí?, se da en un ángulo que son 23 grados 27 minutos de arco. Eso es una inclinación que todos conocemos, la aprendimos en el colegio. Esa inclinación del eje de la Tierra, que la vemos aquí, genera que el ecuador terrestre y todo nuestro planeta posea esa inclinación. Y eso trae como consecuencia que la proyección del ecuador terrestre, llamado ecuador celeste, genere un plano, que se llama el plano ecuatorial. Si nosotros vemos la eclíptica, que es igual una circunferencia elíptica, genera otro plano. Y ese cruce de esos planos, debido a la inclinación, es el punto cero de Aries o el punto vernal. Pero debido a esa inclinación, si nosotros pusiéramos este dibujo con el eje de la Tierra vertical, veríamos que la inclinación se reflejaría sobre la eclíptica. Entonces, el movimiento del Sol, que es en este sentido, cuando va a pasar por el grado cero de Aries, asciende hacia el norte, es decir, hacia el hemisferio norte. En la Tierra existe la polaridad. Esto no tiene nada que ver con razones políticas ni de ningún tipo. Es la energía que mantiene la vida. De hecho, nosotros tenemos un campo magnético ejercido por los polos. El polo norte es el polo positivo magnético de nuestro planeta y el polo sur es el polo negativo magnético, generado por el núcleo de la Tierra. En su girar genera ese campo magnético que nos protege de las radiaciones solares y es una coraza de protección, pero está dada físicamente por una polaridad. Y el polo norte es el polo, llamémoslo masculino, no estamos hablando de masculino hombre encarnado. El hombre encarnado representa el masculino universal y la mujer encarnada representa el femenino universal. Ninguno puede existir sin el otro. El hombre, en su todavía muy denso proceso de evolución, no entiende eso y entra en el conflicto de la mente y de intereses. Pero en la creación esto no es así. En la creación las fuerzas trabajan en perfecta armonía. Así como para que haya luz eléctrica, el polo positivo se une al negativo para que haya luz eléctrica. Si no unes y no trabajan juntos, no habrá luz eléctrica. Se pelea el polo negativo con el positivo, no hay luz. Lo mismo pasa con el magnetismo. Entonces, el hemisferio norte de nuestro planeta es la polaridad positiva, dadora, creadora de vida, en concordancia con el hemisferio sur, que es la energía fértil, pasiva, receptora, sin la cual el masculino universal positivo no podría crear la vida. El movimiento del Sol nace este día al hemisferio masculino positivo norte. Nace al nuevo comienzo, porque la energía dadora está en la polaridad norte. Y eso se da en nuestra mecánica cósmica. No tiene nada que ver con que haya dominio del norte sobre el sur sobre el norte. Estamos hablando de polaridad y de equilibrio. Todo es un equilibrio. Desde las leyes de Kepler, de la gravedad y las que es, todo es un equilibrio. Y el equilibrio es energético.
Por lo tanto, el Sol asciende ahora hacia el hemisferio norte, generando el inicio de un nuevo proceso. Porque cuando luego de transcurrir los 6 signos que pertenecen al hemisferio norte en su movimiento por la eclíptica solar, va a ingresar a decaer al hemisferio sur. De hecho, algunos dicen no, porque la astrología se creó en el hemisferio norte. No hay nada casual, hay causal. Pero la causa no es que lo hayan desarrollado en el hemisferio norte, que Grecia, Mesopotamia y Egipto estén. No, esa no es la causa. La causa es que todo inicia en la polaridad masculina, positiva, dadora, norte. Y debe respetarse esa polaridad. Cuando el Sol pasa al grado de Libra, desciende y vivirá los próximos 6 meses dentro de este ciclo que para una estación de un hemisferio será primavera y para la otra será otoño. Y cuando llega el solsticio, para uno será verano y para otro será invierno y luego se invertirá. ¿Por qué se invertirá? Porque son las dos caras de la misma moneda y debe vivirse la experiencia completa, porque la parte pertenece al todo. De hecho, esos signos, esos territorios energéticos por donde transita el Sol, llamados signos, a la vez se subdividen en masculino, femenino o positivo, negativo, porque parece que a algunos les choca hablar del masculino femenino, porque lo llevan a la connotación de la mente inferior, que ha generado conflicto. Y lo vemos socialmente. Mientras el hombre no supere ese conflicto, cuando digo hombre digo raza humana, porque hombre viene de homus y homus dice salido de la tierra, y no es el hombre masculino, es el ser humano. Y es una alegoría a de donde parte su mundo energético. No es la tierra material, es la construcción del físico, que es materia, no es la tierra de plantar. Este proceso se vive en equidad norte-sur, masculino-femenino, positivo-negativo, en el transcurso de un año. De hecho, cuando el Sol, ¿sí?, llega a su punto más bajo del hemisferio sur, que se da aproximadamente el 21 de diciembre, está en un proceso aparente estático y el 24 de diciembre vuelve a comenzar su ascenso. Por eso en la antigüedad se le decía el Sol Invictus, porque no murió, vuelve a nacer, invicto de la muerte. Y es el 24 la natividad, el nacimiento de la vida. Para retornar, vuelve del lado más oscuro de vivir su condición más vinculada a lo pasivo, a lo sedentario, y eso se ve en los dos veranos de los solsticios, son diferentes. Pero el Sol retoma su ascenso para definitivamente en Aries comenzar el potencial de vida. Esto es una experiencia maravillosa energética. Pero mientras no salgamos de la personalidad y del ego, jamás podemos comprender los procesos globales de la humanidad. De hecho, hay una regla en astrología que es, digamos así, lo colectivo o lo general anula lo particular. Pero primero tienes que respetar eso. Los procesos universales son inviolables, aunque tú no creas en ellos. Tu mundo particular dependerá del proceso universal.
Así que, ¿qué ocurrió hoy? El Sol viene del hemisferio sur, donde sus rayos estaban siendo más perpendiculares, por eso aquí estábamos en el verano, pero ahora ingresa a la polaridad norte de nuestra Tierra, de nuestra eclíptica, de nuestra relación masculino-femenino universal, positivo-negativo. Es decir, la generación, ley de generación. La ley de generación, el principio hermético, no habla del ser humano, habla del universo, opera en el universo y en los multiuniversos. Las leyes no son para sectores, las leyes universales son para el universo. Es un maravilloso momento. Algunas personas recomiendan hacer algo. No, el algo deberíamos hacerlo todo el tiempo, pero solo en este momento ser conscientes del proceso y vivirlo a plenitud. No sirve de nada que hoy haga un ritual si vivo todo el año en caos, porque ese ritual no tendrá la fuerza porque mi mente no está ubicada. En realidad los procesos mentales, los rituales reafirman el proceso mental, son una herramienta para el proceso mental. Yo puedo prender una vela y entonces la conjuro, digo, por decir algo, ¿no? Y la prendo y bueno, implanté una energía mental en ese objeto, eso es un talismán, y ese objeto cargado de mi energía mental a través de los 4 elementos va a impulsar ese proceso, pero lo puedo hacer sin la vela, cuando mi mente está ubicada. Y si tengo todo el año mi mente ubicada y vivo en el ritual de amor, de nacimiento cada día, porque el sol nace cada día, cada vez que la tierra rota. Pero es otro ciclo. Cada amanecer para ti es un ciclo de 24 horas. La vida está lleno de ciclos y de oportunidades, pero este es global, importante, trascendente, trascendente. Eso es en cuanto entonces al equinoccio, ¿no? Quería mostrarle entonces que una herramienta importante para astrología mundial, es una herramienta importante para astrología mundial, es tomar lo que se define las puertas del año. ¿Cuáles serían las 4 puertas del año? Bueno, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, donde se pueden hacer lectura. Hay muchas herramientas para la astrología mundial, o mundana, o social, como la queramos llamar, ¿sí? Que trata de descifrar el colectivo global. Aunque también se puede llevar particular para cada sector, para cada subdivisión de colectivo. Un país, una ciudad, ¿verdad? Porque encarnamos en colectivos y eso no es casual, sino causal. Todo es causal. Tu familia es causal, no casual. Por lo tanto, estas llamadas 4 puertas del año es una herramienta que sirve es una de las herramientas para la astrología mundial. Hay muchas, ¿verdad? Sobre todo los planetas lentos cuando cambian de signo, a partir de Júpiter, Saturno, Marte también, procesos más significativos, levantar la carta de un país, polémico porque a ver cuándo nació el país, a qué hora tomamos la constitución o la independencia, países que hay varias repúblicas, es un tema complejo. Pero hay muchas herramientas. Pero de las 4 llamadas puertas del año, la fundamental es la de Aries. Porque ahí engloba el proceso íntegro del que queremos analizar en el año. Hay diferentes opiniones, ¿verdad? Si lo vamos a hacer sobre un país, la puerta de Aries, el equinoccio de Aries, implica la esencia total, digamos, de la nación, si lo hubiéramos a hablar del país. La de Libra puede hablar de procesos económicos, la de Cáncer del pueblo y sociales, la de Capricornio del poder, del estatus, de
de cómo se ejerce ese poder, que puede ser policía. Bueno, hay diferentes opiniones, pero simplemente para que tenga una idea. Pero la puerta de Aries es fundamental. Entonces, a través de levantar la carta de ese día, a través de levantar la carta de ese momento, ¿no? Ese día, por eso es tan importante saber la hora exacta para cada lugar, tenemos información. Tenemos información. Y simplemente nosotros, a ver, si tenemos una efeméride, lo buscamos el momento exacto, pero también hoy la información está claramente en internet, ¿no? Ponemos salida, entrada del sol en Aries y te va a aparecer para tu ciudad o a la ciudad que busques, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la carta exactamente para Montevideo. Entonces, cada uno en su latitud, en realidad uno se acostumbra a decir latitud, pero es más longitud que latitud, ¿no? Porque si tú estás en la misma latitud al norte o al sur, no va a cambiar mucho tu posición geográfica. Cambia más si te mueves en longitud. Pero es un decir, ¿no? En qué latitud te encuentras. Pero las posiciones geográficas se definen por la latitud y la longitud. Acá estamos en Montevideo, 3452 sur y 5610 o 11 prácticamente oeste, ¿no? Oeste. Pero nosotros levantamos esta carta y la debemos localizar en el país que queramos ver dónde se va a manifestar. Por ejemplo, esta es para Montevideo. Aquí vemos que en Montevideo el Sol en Aries, otro punto importante es que el Sol en Aries entra en su lugar de dignidad y ahí expresa una exaltación, una gran fuerza. El Sol en Aries, para la latitud y longitud de Montevideo, va a caer en la casa 1. Generalmente uno puede calcularlo para la capital del país, pero a veces es polémico por países muy grandes. Por ejemplo, Rusia, que es el país más grande del mundo, lo puedes calcular para Moscú. Sí, porque ahí está el poder. Pero bueno, a veces puede haber diferencias importantes en depende del sistema político, qué independencia tenga cada zona de un país. Por ejemplo, en Estados Unidos los estados son muy independientes, aunque para Washington podemos encontrar una información muy importante sobre el movimiento de las situaciones del año del país. Pero en países más pequeños, en Europa, como hay en Europa acá, en Uruguay, podemos encontrar con la capital una información importante, ¿no? Y nosotros desciframos esa carta, principalmente donde cae el sol. El sol cae en la casa 1, que es fundamental para el país, la esencia del país. Que cae en la casa 2, que cae en la casa 3, ver claramente los aspectos. Por ejemplo, acá vemos que para Uruguay este año, la casa 2, que tiene que ver mucho con el desenvolvimiento de la productividad económica y de cómo se genera la riqueza del país, está Urano. Ese Urano está a cuadratura Saturno. Saturno está en Acuario, Urano lo gobierna, pero a la vez Saturno también es gobernante tradicional de Acuario, está en dignidad, pero esto significa tensión, altos y bajos, situaciones económicas que pueden presentarse de forma repentina e inesperada para un país. La casa 11 es muy importante porque es el proyecto que va a llevar adelante. Y bueno, puede ir a ver. Y así vamos interpretando, ¿no? El mundo del desenvolvimiento de la comunicación, para un país los medios de transporte, los medios de comunicación. Bueno, ahí está Géminis, la luna en Géminis, Marte en Géminis, eso puede estar un poco alterado. Cuadratura, el Marte cuadratura al Mercurio, seguramente hay mucha alteración, mucha energía impulsiva, muy expresiva en el mundo de la comunicación, sobre todo los medios, pero también con las consecuencias que eso puede traer para un país. Sabemos el poder manipulador que tienen los medios. Y en esta situación que vivimos, que se deforma mucho la realidad, ¿no? Que está viviendo el mundo en este periodo. Bueno, esto es un ejemplo para Uruguay.
para Montevideo. Pero nosotros vamos a ver claramente que si tomamos, por ejemplo, otra ciudad, vamos a poner, si fuera, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Ponemos Caracas, Caracas, pero tenemos que poner la hora que sabemos que ingresa, si no, no va a cambiar. Entonces Caracas sería a las 5:39. Si vamos a Caracas, o sea, para Venezuela, vemos que hay un cambio importante, donde Neptuno entra en la casa 1, estaba en la 12. Venus, Uruguay tenía a Venus en la cúspide del ascendente para ese momento, aunque el Sol casi también dominando ahí, pero ahora se proyecta de una forma diferente. Saturno entró en la 12 en conjunción con la cúspide de la 12, la Luna se puso en conjunción con el fondo del cielo, marcando una fuerte conexión con la población, ¿sí? Ahí vemos que esa luna está cuadratura al Neptuno, que está en la casa 1, que es la esencia del país, cómo se va a desenvolver. Y bueno, aquí claramente vemos que puede mantenerse la confusión y los estados enrarecidos del pueblo, de conflicto, donde, de confusión, ¿no? Muy bien, de cómo se ejerce ese, bueno, Neptuno, que tiene que ver en astrología mundial, relacionamos los planetas con los tipos de política. Neptuno tiene que ver, ¿no? Con el socialismo, con todas estas cosas. Bueno, con distorsiones, con estados de disolución, la cuadratura, ¿no? A la luna. Bueno, son situaciones que vamos a ir viendo, ¿no? Lo estoy hablando de forma muy general, hay que verlo muy en particular. Pero, por ejemplo, si vamos a ver claramente cómo cambia si ponemos Madrid, ¿sí? Si ponemos Madrid, que serían 6 horas más tarde que Montevideo, entonces serían a las 11:39, por ejemplo, Madrid. Madrid, España. Vamos a ver cómo radicalmente va a cambiar. Claramente cambia. Es decir, el sol va a caer en la casa 11 de Madrid. Así que el proyecto del país, la casa 11 tiene que ver con los anhelos, los proyectos, y en este caso del país, y cómo se relaciona con el colectivo, las asociaciones, los grupos, a ver, sindicatos, los grupos que trabajan bajo una comunión, bajo ideas colectivas, bueno, van a estar afectados. Lo bueno es que el Sol en ningún lugar va a tener malos aspectos porque no se mueve la configuración celeste, se mueve solo la domificación. Pero entonces vemos que Mercurio va a estar en la casa 10, que en la casa 9 va a estar Júpiter y Saturno, tal vez haciendo una mayor apertura en el mundo de las relaciones con los otros países, la diplomacia, aunque ese Saturno está cuadratura a Urano, puede generar algunas tensiones, pero domificamos la carta en función de la latitud y la longitud de la ciudad capital y la hora en la cual debemos ver que se da el proceso de que entra el Sol, ¿no? Aquí se modificó un poquito, dice 003, seguramente hay que corregirlo, porque hice las horas completas, pero hay pequeñas modificaciones, ¿no? También puedes darse por la latitud y la longitud, que no lo haya puesto correctamente. Muy bien, entonces esta es una herramienta muy importante, que puede ser utilizada para que cada vez que nosotros se da un año nuevo cósmico, levantemos una carta para ver la tendencia del año. Primero la tendencia del cielo, la tendencia del cielo global, ¿sí? Cada año es diferente, ¿no? Esto se combina, por supuesto, con el índice cíclico planetario, que es muy importante para la astrología mundial, y diferentes herramientas. Pero hoy comenzamos un año nuevo, que en la antigüedad se le daba gran importancia, ¿no? Todas las culturas celebraban,
no lo celebraban como un ritual, sino como una conexión energética y una interacción consciente con el entendimiento de estos ciclos. A veces se malinterpreta, por supuesto, de la antigüedad, porque bueno, la ciencia saca sus propias conclusiones. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que los antiguos miraron el cielo y conectaron las estrellas y dibujaron un carnero. No, y fueron un pez. No estoy de acuerdo con eso. Alguien puede estar de acuerdo, pero creo que percibieron la energía. Si uno toma una constelación, que no es un signo, y une estrellas, hay tantas dentro de la constelación que puedo dibujar cualquier cosa, ¿no? Aunque hay estrellas más importantes, pero de ahí no sale esto. Esas imágenes que vemos en las constelaciones, los antiguos captaron la naturaleza de esa energía y vieron claramente, para darle forma a la mente, un arquetipo análogo a ella. ¿Por qué Aries es el carnero? No porque vieron un carnero allí, porque la particularidad del carnero es bajar la cabeza y ir para adelante, sin mirar. Y si estás delante de un carnero y está corriendo, te va a llevar por delante. No quiere decir que los de Aries sean así, pero la energía prístina de Aries es un símbolo. Tiene empuje, no se frena, va hacia adelante, no razona. Son símbolos. Son símbolos. Símbolos arquetípicos. Muy bien. Muy bien, hermanos, nuevamente los invito a los que quieran iniciarse en este proceso maravilloso. Si alguien tiene interés, yo le puedo enviar el programa completo de estudio. También pueden entrar en mi página web, que está señalada en mis redes, y ahí aparece el programa pinchando en un link, pero se los puedo enviar a su correo electrónico para que vean el programa exhaustivo de estudio que tenemos y donde compartimos en la interacción de los estudiantes sus dudas, sus inquietudes, y en esa interacción avanzamos. No me queda más de decirles que feliz año nuevo, cósmico, que representa un renacer, pero el renacer es un proceso que debe ser reafirmado con la comprensión mental de lo que vives. Porque quien lo niegue no lo vive, porque la mente crea la negación. Entonces, acóplate a este proceso de vida. Cada día renace, pero cada año cósmico tienes una nueva oportunidad en armonía con este universo. Feliz día al astrólogo para los que consideran antiguamente en esa tradición, pero de Aries, feliz año cósmico. Y no me queda más que decirte que la divinidad derrame infinitas bendiciones en tu camino. Namaste.